Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Los bogomilos, los herejes que desafiaron a Dios y al imperio. La noche caía sobre Europa Oriental como un manto espeso, antiguo, cargado de siglos no escritos. No era una noche cualquiera, sino una de esas noches que parecían no terminar nunca, en las que el viento descendía de las montañas con un rumor grave, como si arrastrara consigo voces antiguas. Las cumbres se alzaban negras contra un cielo sin estrellas, y entre los valles la niebla avanzaba lenta, densa, silenciosa, ocultando caminos, aldeas y destinos. Era una tierra donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el amanecer no prometía progreso sino repetición, y donde la vida transcurría bajo la sombra constante del miedo y la resignación. En aquellos siglos oscuros, la Europa oriental no conocía la calma. Las fronteras cambiaban como cicatrices abiertas, los ejércitos cruzaban tierras ya exhaustas, y las aldeas aprendían a sobrevivir sin esperar misericordia. El campesino miraba al cielo no para buscar respuestas, sino para comprobar si ese día llovería lo suficiente como para no morir de hambre. El viajero avanzaba con la cabeza baja, temiendo más al hombre que a la bestia. Y el monje, encerrado tras muros de piedra fría, copiaba palabras sagradas con manos temblorosas, convencido de que cada letra mal trazada podía condenar su alma. Todo estaba envuelto en un silencio espeso, un silencio que no era paz, sino contención. Un silencio impuesto. Porque sobre aquellas tierras pesaba una vigilancia constante, invisible y omnipresente. El imperio bizantino observaba. Desde Constantinopla, con sus cúpulas doradas y sus pasillos de intrigas, el poder extendía sus ojos y oídos hacia los confines del mundo conocido. Gobernadores, obispos, soldados y jueces formaban una red tupida que no solo controlaba impuestos y ejércitos, sino también las conciencias. No bastaba con obedecer las leyes, era necesario creer correctamente. Sin embargo, incluso bajo esa mirada severa, algo comenzaba a moverse. No en las plazas, ni en los mercados, ni en los palacios, sino bajo tierra, en el sentido más profundo de la palabra. En casas humildes iluminadas por una sola vela. En establos donde el olor a heno se mezclaba con susurros. En senderos de montaña donde dos figuras se cruzaban de noche y apenas se miraban a los ojos. Algo se deslizaba como una corriente subterránea, silenciosa, persistente, imposible de detener del todo. No era una rebelión armada. No había estandartes ni trompetas. No se alzaban muros ni se forjaban espadas. Era algo mucho más peligroso. Era una idea. Al principio, nadie la nombraba en voz alta. Los nombres tienen poder, y en aquellos tiempos podían ser sentencia de muerte. Pero el rumor se extendía. Pasaba de boca en boca, de oído en oído, con la cautela de quien transporta un veneno mortal, o un remedio prohibido. En monasterios apartados, algún monje dejaba de copiar un manuscrito para escuchar, en silencio, una frase que no figuraba en ningún evangelio autorizado. En palacios, entre columnas de mármol y tapices imperiales, un consejero susurraba a otro una palabra que no debía existir. Y esa palabra comenzaba a resonar, débil al principio,
casi imperceptible. Bogomilos. No era un nombre que se proclamara. Se insinuaba. Se deslizaba como una sombra entre oraciones y decretos. Algunos lo pronunciaban con temor, otros con curiosidad, otros con odio. Nadie lo hacía con indiferencia. Porque detrás de ese nombre no había solo un grupo, ni una secta, ni una simple desviación doctrinal. Había una grieta en la forma misma de entender la realidad. Los bogomilos no surgieron de la comodidad ni del lujo. Nacieron del miedo, pero también de algo más profundo, de la revelación. Del momento en que una mente cansada de obedecer comenzó a preguntarse si todo aquello que le habían enseñado era realmente verdad. Del instante en que el sufrimiento dejó de parecer un castigo merecido y empezó a verse como una injusticia estructural. Del choque brutal entre la promesa de un Dios bueno y la evidencia cotidiana de un mundo cruel. ¿Por qué cómo conciliar ambas cosas? El niño que muere de frío. El campesino aplastado por impuestos injustos. La mujer violada en nombre de una guerra santa. El hambre, la peste, la tortura, la desigualdad. Todo ello coexistía con sermones sobre amor divino, misericordia infinita y justicia eterna. Y esa contradicción, repetida día tras día, siglo tras siglo, empezó a erosionar las certezas más profundas. Algunos aceptaban el misterio y agachaban la cabeza. Otros, simplemente, dejaban de pensar. Pero hubo quienes no pudieron. Quienes, en medio de la niebla y el silencio, se atrevieron a formular la pregunta que nadie quería escuchar. No la gritaban. No la escribían en pergaminos oficiales. La pensaban. La murmuraban. La compartían solo con quienes sabían que podían entenderla. ¿Y si el mundo no era obra de un Dios bueno? La pregunta era peligrosa. No solo por lo que implicaba teológicamente, sino por lo que destruía en lo más íntimo del ser humano. Si el mundo había sido creado por el bien, entonces el sufrimiento tenía sentido, aunque fuera incomprensible. Pero si no, si el mundo material, el que se toca, se huele y se padece, era fruto de una voluntad maligna, entonces todo cambiaba. El dolor dejaba de ser una prueba y se convertía en evidencia. La injusticia ya no era una excepción, sino la norma. Y la obediencia ciega dejaba de ser virtud para convertirse en complicidad. Esta idea no surgía como una teoría abstracta. Nacía de la experiencia directa. Del cuerpo enfermo. De la espalda encorvada. De la sangre derramada. Era una conclusión amarga, arrancada a la fuerza de la realidad. Y precisamente por eso resultaba tan convincente. El mundo, tal como se presentaba ante los ojos de aquellos hombres y mujeres, no parecía una creación amorosa. Parecía una trampa. Una cárcel. Una estructura diseñada para someter, no para liberar. Y si eso era así, entonces el verdadero Dios no podía estar detrás de la materia, sino más allá de ella. En un plano invisible, inaccesible a los sentidos, pero perceptible para el espíritu. Ese pensamiento era una semilla. Y como todas las semillas, necesitaba oscuridad para germinar. La oscuridad de las montañas, de la niebla, del silencio impuesto por el poder. Allí, protegida de la luz oficial, comenzó a crecer. No de forma explosiva, sino lenta, orgánica, imparable. El imperio bizantino, con toda su maquinaria de control, no lo percibió de inmediato. Estaba acostumbrado a sofocar rebeliones visibles, herejías ruidosas, enemigos que se declaraban abiertamente. Pero esto era distinto. No había líderes carismáticos proclamando doctrinas en plazas públicas. No había textos oficiales circulando. Había miradas que se entendían sin palabras. Había silencios cargados de significado.
Había una forma distinta de escuchar los sermones, una forma distinta de mirar las cruces, una forma distinta de rezar o de dejar de hacerlo. En los monasterios, algunos monjes empezaban a sentir un desgarro interno. Copiaban textos que hablaban de un mundo creado bueno, mientras sus manos, agrietadas por el frío, les recordaban lo contrario. En los palacios, ciertos nobles, hartos de intrigas y traiciones, empezaban a sospechar que el poder mismo era parte de una estructura corrupta desde su origen. Y en las aldeas, los más humildes encontraban en aquella idea prohibida una explicación que nadie les había ofrecido nunca. No era consuelo. Era verdad. Una verdad dura, incómoda, pero coherente. Decir que el mundo había sido creado por el mal no significaba rendirse a la desesperación. Al contrario. Para muchos, era el primer acto de lucidez. Si el mundo material era una prisión, entonces el alma no pertenecía a él. Y si el alma no pertenecía a él, entonces podía aspirar a algo más alto, más puro, más real. No aquí. No ahora. Pero sí en otro plano, invisible, eterno. Esa esperanza no dependía de templos, ni de sacerdotes, ni de rituales complejos. Dependía del conocimiento. De despertar. De recordar que la verdadera patria del ser humano no estaba hecha de barro y sangre. Y esa idea, tan sencilla y tan radical, era imposible de controlar. Por eso el nombre seguía siendo susurrado. Por eso la fe seguía siendo prohibida. Por eso el eco de aquella herejía olvidada resonaba con tanta fuerza en medio del silencio. Porque no atacaba solo a una doctrina. Atacaba la raíz misma del orden establecido. La justificación del sufrimiento. La legitimidad del poder. La obediencia como virtud suprema. En las montañas, la niebla seguía avanzando. En los valles, las hogueras se apagaban una a una. Y bajo la superficie de aquel mundo oscuro, la pregunta seguía viva, latiendo con una intensidad imposible de extinguir. ¿Y si el mundo, tal como lo conocemos, nunca fue creado para salvarnos, sino para atraparnos? La semilla ya estaba plantada. Y nada, ni imperios ni ejércitos ni decretos sagrados, podría volver a enterrarla del todo. La idea no llegó como un trueno, sino como una grieta. Al principio fue apenas perceptible, una fisura diminuta en la superficie de todo lo que se daba por cierto. Pero una vez abierta, ya no pudo cerrarse. El mundo, tal como había sido explicado durante generaciones, comenzó a resquebrajarse desde dentro. Y en ese espacio nuevo, incómodo y vertiginoso, tomó forma una visión distinta, radical, imposible de reconciliar con la enseñanza oficial. No había un solo Dios. No podía haberlo. Porque un único creador no bastaba para explicar la contradicción esencial de la existencia. Si Dios era bueno, ¿por qué el dolor parecía gobernar cada rincón de la vida? Si Dios era amor, ¿por qué la carne enfermaba, envejecía y moría? Si la verdad era eterna, ¿por qué todo lo visible estaba condenado a corromperse? La respuesta no llegó desde los altares, sino desde la observación silenciosa del mundo. Y esa observación fue implacable. Así nació la división. Por un lado, el Dios bueno. Invisible, inalcanzable para los sentidos, ajeno a la materia. No habitaba templos de piedra ni reclamaba sacrificios de sangre. Era espíritu puro, luz sin sombra, verdad que no podía ser pronunciada sin traicionarla. No imponía leyes escritas ni jerarquías. No necesitaba ejércitos ni coronas. Su reino no estaba en este mundo, porque no podía estarlo. Lo material le era ajeno. Lo eterno no podía mezclarse con lo corruptible sin perder su esencia. Este Dios no creaba cuerpos, porque el cuerpo limitaba.
No creaba hambre, porque el hambre encadenaba. No creaba dolor, porque el dolor sometía. Todo lo que nacía de la necesidad, de la violencia, del miedo, no podía proceder de él. Su obra no se tocaba, no se veía, no se poseía. Solo se intuía. Solo se recordaba, como un eco lejano, como una nostalgia inexplicable que ardía en el interior del alma humana. Frente a él, en oposición absoluta, estaba el otro. El dios maligno. No como una figura mitológica con cuernos y fuego, sino como una presencia estructural, omnipresente, incrustada en la propia realidad visible. Era el artífice de la materia. El arquitecto de la carne. El responsable de la densidad, del peso, de la gravedad que arrastra todo hacia abajo. Su reino era este mundo, tangible y cruel. Su herramienta principal no era la espada, sino la ilusión. La mentira más perfecta, hacer creer que lo visible es lo real. Este Dios no necesitaba ser adorado conscientemente. Le bastaba con que los hombres aceptaran la materia como su hogar definitivo. Cada cuerpo que se identificaba consigo mismo, cada deseo que se confundía con libertad, cada miedo a la muerte, reforzaba su dominio. Porque la carne dolía. Porque la carne sangraba. Porque la carne envejecía y moría. Y en ese ciclo interminable de nacimiento y destrucción, el dios maligno mantenía cautiva al alma. El mundo, entonces, ya no era una creación amorosa, sino una estructura de confinamiento. Una prisión. No una prisión hecha de muros visibles, sino de costumbre, de necesidad y de engaño. El alma, según esta visión, no pertenecía al mundo material. Había sido atrapada en él. Encerrada en un cuerpo como castigo o como trampa. Cada latido del corazón era una cuenta atrás. Cada placer, un anzuelo. Cada sufrimiento, un recordatorio de que algo estaba profundamente mal desde el origen. Mirado así, todo cobraba sentido. El hambre no era una prueba divina, sino un mecanismo de control. La enfermedad no era una lección moral, sino una falla inherente a la materia. La violencia no era una desviación, sino una consecuencia lógica de un mundo regido por un principio corrupto. Incluso el poder político y religioso dejaba de ser una anomalía histórica para convertirse en una extensión natural del dominio del dios maligno. Jerarquías, impuestos, castigos, guerras, todo pertenecía al mismo sistema. El alma, en cambio, no se doblegaba con tanta facilidad. Había en el ser humano algo que no encajaba del todo en ese engranaje. Una incomodidad constante. Una sensación de exilio. Como si vivir en este mundo fuera habitar una casa ajena, mal construida, donde nada termina de encajar. Esa incomodidad era la pista. La señal de que el alma recordaba, aunque fuera vagamente, su origen en otro plano, más alto, más libre. Por eso el conocimiento era tan peligroso. No el conocimiento de las leyes, ni de las escrituras oficiales, ni de los dogmas repetidos sin reflexión. Ese conocimiento servía al orden establecido. El verdadero conocimiento era el reconocimiento de la trampa. El instante en que el individuo comprendía que el mundo visible no era el final del camino, sino el obstáculo principal. Que la materia no era sagrada, sino sospechosa. Que la carne no era identidad, sino envoltorio. Aceptar esta visión implicaba un quiebre profundo. Ya no se podía mirar el mundo de la misma forma. Las iglesias dejaban de ser refugios y pasaban a verse como símbolos de una alianza peligrosa entre lo espiritual y lo material. Las cruces, lejos de representar salvación, recordaban instrumentos de muerte. Los rituales, cargados de gestos físicos, se volvían innecesarios, incluso ofensivos, para quien buscaba liberarse de la materia. El verdadero campo de batalla no estaba fuera, sino dentro.
Cada renuncia al exceso material era un pequeño acto de resistencia. Cada desprecio por el poder, una grieta más en el dominio del Dios maligno. Cada búsqueda interior, silenciosa, desprovista de símbolos externos, acercaba al alma a su origen. No se trataba de destruir el mundo, sino de no pertenecerle. De atravesarlo sin confundirse con él. De vivir en él como quien cumple una condena sabiendo que no es eterna. Esta visión no prometía comodidad. Al contrario. Exigía disciplina, lucidez y una valentía poco común. Porque aceptar que el mundo es una prisión implica aceptar también que no hay red de seguridad visible. Que no se puede confiar en las estructuras que lo gobiernan. Que la salvación no vendrá desde fuera, ni desde instituciones, ni desde autoridades investidas de poder. Vendrá, si llega, desde el despertar interior. El Dios bueno no se imponía. No castigaba. No premiaba con bienes materiales. Simplemente esperaba ser reconocido. Y ese reconocimiento no era un acto público, sino íntimo. No se proclamaba en plazas ni se escribía en decretos. Se vivía. Se sostenía en silencio, a veces en soledad, siempre con el riesgo de ser incomprendido. El mundo visible, con sus montañas, sus ciudades, sus cuerpos y sus leyes, seguía existiendo. Nada había cambiado externamente. Pero para quien había comprendido la división, todo era distinto. Cada objeto perdía su falsa solidez. Cada autoridad, su aura sagrada. Cada sufrimiento, su justificación moral. Lo visible se volvía transitorio. Lo invisible, esencial. Y en esa comprensión, peligrosa y liberadora a la vez, el alma comenzaba a recordar quién era, y, sobre todo, quién no era. No carne. No materia. No este mundo. Solo entonces la prisión se hacía visible. Y solo entonces aparecía la posibilidad, remota pero real, de escapar. Comprender que el mundo era una prisión era solo el primer paso. El siguiente era aún más perturbador, porque no señalaba hacia montañas lejanas ni hacia imperios opresores, sino hacia algo mucho más cercano, imposible de abandonar. El propio cuerpo. La carne, tan familiar y a la vez tan incomprensible, dejaba de ser refugio para convertirse en frontera. Aquello que nacía, crecía, sentía placer y dolor, envejecía y moría, ya no podía ser visto como un regalo. Era una jaula. No forjada con hierro ni piedra, sino con nervios, huesos y sangre. Una jaula impuesta desde el origen mismo de la existencia material. El cuerpo exigía constantemente hambre, sed, calor, descanso, reproducción. Cada necesidad era una cuerda más atada al alma, obligándola a mirar siempre hacia abajo, hacia lo inmediato, hacia lo perecedero. El dolor físico era su forma más cruda de dominio, una señal clara de que la materia tenía poder sobre aquello que habitaba en su interior. La enfermedad lo confirmaba. El envejecimiento lo sellaba. La muerte lo hacía evidente de forma irrefutable. Si el alma era luz, el cuerpo era su sombra. No una sombra inocente, sino una estructura diseñada para distraer, limitar y desgastar. A través del cuerpo, el mundo reclamaba obediencia. A través del miedo a perderlo, se justificaban guerras, sometimientos, traiciones y silencios. El terror a la muerte convertía al ser humano en esclavo mucho antes de que apareciera el primer carcelero visible. Porque quien teme perder su cuerpo hará cualquier cosa para conservarlo, incluso renunciar a la verdad. Desde esta perspectiva, la moral impuesta adquiría un nuevo significado. No se trataba de guiar al alma hacia la luz, sino de mantenerla tranquila dentro de su jaula.
Se bendecían los matrimonios, se sacralizaba la reproducción, se glorificaba el sufrimiento corporal. Todo lo que ataba al individuo a la materia era presentado como virtud. Todo lo que insinuaba desapego era visto como amenaza. El cuerpo, además, mentía. Prometía placer, pero entregaba dependencia. Prometía satisfacción, pero nunca era suficiente. Cada goce era breve, cada deseo cumplido generaba otro nuevo. El alma, atrapada en ese ciclo, olvidaba lentamente su origen. Se identificaba con la carne. Decía yo soy esto señalando un cuerpo que no había elegido y que no podría conservar. Esa identificación era la trampa más perfecta. Porque cuando el prisionero cree que la celda es su identidad, deja de buscar la salida. Pero algunos no olvidaban del todo. Había momentos, fugaces pero intensos, en los que el cuerpo parecía una carga ajena. Instantes de lucidez en los que el dolor físico no lograba apagar una certeza interior. Sensaciones profundas de extrañeza ante la vida cotidiana, como si todo aquello no terminara de encajar. No era tristeza ni melancolía. Era memoria. Una memoria sin imágenes, sin palabras, pero cargada de verdad. Esa memoria susurraba que el alma no había nacido para la carne. Que había sido arrojada a ella. Y si el cuerpo era la jaula, entonces la salvación no podía venir a través del cuerpo. No podía encontrarse en rituales físicos, ni en gestos repetidos, ni en sacrificios materiales. Tampoco podía depender de intermediarios que reclamaban autoridad desde estructuras visibles. La salvación, entendida no como premio sino como liberación, solo podía alcanzarse de una forma. A través del conocimiento. No el conocimiento acumulado en bibliotecas ni el transmitido por jerarquías. No el saber que se memoriza y se repite. Ese conocimiento servía a la jaula, porque podía ser controlado, regulado, censurado. El conocimiento verdadero era interior. Directo. Incómodo. No se imponía desde fuera, se revelaba desde dentro. Era el acto de reconocer la naturaleza de la prisión. Conocer, en este sentido, no era aprender algo nuevo, sino recordar algo olvidado. Recordar que el alma precedía al cuerpo. Que la luz no dependía de la carne. Que la verdad no necesitaba formas visibles para existir. Ese conocimiento no se podía enseñar como una doctrina cerrada. Solo podía despertarse. Y ese despertar no era colectivo ni espectacular. Era silencioso, solitario, a veces doloroso. Porque conocer implicaba renunciar. Renunciar a la falsa seguridad de las explicaciones simples. Renunciar al consuelo de pensar que todo sufrimiento tenía un propósito benevolente. Renunciar al miedo que hacía obedecer sin cuestionar. El conocimiento arrancaba al individuo del rebaño y lo dejaba solo frente a una verdad que no admitía atajos. Quien conocía ya no podía fingir ignorancia. Ya no podía justificar la violencia como voluntad divina. Ya no podía aceptar la injusticia como orden natural. Ya no podía venerar estructuras construidas sobre la carne y la sangre. El conocimiento no ofrecía refugio, pero sí claridad. Y esa claridad era peligrosa, porque volvía imposible la sumisión total. El alma despierta comenzaba entonces un lento proceso de desapego. No huía del cuerpo, porque huir sería reconocerle poder, pero dejaba de obedecerlo ciegamente. Lo habitaba como quien habita una celda sabiendo que no es su hogar. Lo cuidaba sin adorarlo. Lo usaba sin confundirse con él. Cada acto consciente era una pequeña victoria frente al sistema que lo había impuesto. La salvación no era un acontecimiento final ni una promesa futura garantizada. Era un camino interior, frágil y exigente.
Un proceso de separación gradual entre lo que observa y lo observado. Entre la luz que percibe y la carne que siente. No todos podían recorrerlo. No todos querían. Porque el conocimiento no hacía la vida más fácil. La hacía más verdadera. Y la verdad, una vez vista, ya no podía ser negada. Así, en silencio, sin templos ni proclamas, algunos comenzaron a vivir de otra manera. No porque despreciaran la vida, sino porque habían comprendido que no les pertenecía del todo. Caminaban por el mundo sin entregarse a él. Sufrían, pero no se engañaban. Morían, pero no se identificaban con la muerte. El cuerpo seguía siendo una jaula. Pero ya no era invisible. Y cuando una jaula se hace visible, por primera vez, aparece algo que el carcelero siempre teme: la posibilidad real de libertad. Fue en una tierra dura, trabajada con las manos desnudas y regada con sudor y sangre, donde aquella idea encontró por primera vez una voz humana. Bulgaria, en el siglo X, no era un lugar para los débiles. Los campos se extendían bajo un cielo cambiante, demasiado frío en invierno, demasiado seco en verano. Los campesinos vivían doblados sobre la tierra, con la espalda marcada por el esfuerzo y el alma acostumbrada a obedecer. Cada cosecha era una apuesta. Cada año, una lucha silenciosa contra el hambre, los tributos y la guerra. Las fronteras no eran líneas claras, sino zonas heridas. Por ellas pasaban ejércitos, refugiados, saqueadores. Un día ondeaba un estandarte, al siguiente otro distinto. El poder cambiaba de manos, pero el sufrimiento permanecía. Para el campesino, daba igual quien gobernara desde lejos, siempre habría un recaudador. Siempre habría una orden, siempre habría un castigo. Y sobre todo, siempre habría una explicación sagrada que justificara por qué las cosas debían ser así. En ese mundo nació y vivió un sacerdote. No uno de los grandes nombres que llenaban crónicas imperiales, sino un hombre que conocía la miseria de cerca. Había visto morir a niños por enfermedades que nadie entendía. Había escuchado confesiones cargadas de culpa que no eran pecado, sino desesperación. Había repetido oraciones oficiales mientras algo en su interior se quebraba un poco más cada vez. Porque las palabras que pronunciaba prometían consuelo, pero la realidad que tenía ante los ojos lo desmentía sin piedad. Bogomil no alzó la voz de inmediato. Primero escuchó. Observó. Dudó. La duda no llegó como rebeldía, sino como una herida que no cicatrizaba. Cada vez que hablaba de un Dios bueno y todopoderoso, algo dentro de él preguntaba por qué ese Dios parecía tan ausente en los campos, tan silencioso ante el llanto de los pobres, tan lejano cuando la injusticia se volvía insoportable. Durante años, esa pregunta fue reprimida, enterrada bajo hábitos, rezos y disciplina. Pero no murió. Un día, dejó de callarla. No fue en una plaza ni ante una multitud. Fue en voz baja, casi como una confesión invertida. Una frase dicha a la persona adecuada, en el momento justo. Una idea lanzada con cuidado, como quien prueba la solidez del hielo antes de dar el primer paso. Y la reacción no fue rechazo, sino reconocimiento. El otro entendió. No porque fuera convencido, sino porque ya había pensado lo mismo en silencio. Así comenzaron las revelaciones. No como visiones espectaculares ni milagros visibles, sino como una coherencia súbita. Las piezas dispersas encajaban. El sufrimiento del mundo, la corrupción del poder, la fragilidad de la carne, la contradicción entre los discursos sagrados y la vida real. Todo encontraba una explicación que no exigía mentirse a uno mismo. El mundo no estaba roto por accidente. Estaba construido así. Bogomil comenzó a hablar.
Pero lo hizo como se habla cuando se sabe que cada palabra puede costar la vida. No escribía tratados. No proclamaba dogmas. Transmitía ideas en pequeños círculos, lejos de miradas indiscretas. A veces en casas humildes, otras en senderos apartados, otras bajo el pretexto de una charla pastoral ordinaria. Quien escuchaba debía saber guardar silencio. Quien no estaba preparado, no entendía del todo. El mensaje se filtraba solo hacia quienes podían soportarlo. Las palabras que circulaban no figuraban en los textos oficiales. Había evangelios que no se leían en las iglesias. Relatos antiguos, reinterpretaciones, fragmentos transmitidos de memoria. No hablaban de poder ni de gloria terrenal. Hablaban de una verdad incómoda, que la carne no era el destino final del alma. Que el mundo visible no era la obra suprema de la divinidad. Que había una diferencia radical entre el Dios de la luz y el artífice de la materia. Estos evangelios ocultos no prometían recompensas materiales ni salvación automática. No ofrecían indulgencias ni jerarquías. Exigían comprensión. Y comprensión significaba ruptura. Romper con la idea de que obedecer siempre era virtud. Romper con la creencia de que el sufrimiento ennoblecía por sí mismo. Romper con la confianza ciega en quienes decían hablar en nombre de lo divino mientras vivían rodeados de riqueza y poder. Las palabras eran peligrosas porque eran sencillas. No necesitaban grandes explicaciones teológicas. Cualquiera que hubiera trabajado la tierra hasta sangrar podía entenderlas. Cualquiera que hubiera perdido a un hijo podía sentir su verdad. Por eso no se gritaban. Porque una verdad así, lanzada sin cuidado, habría provocado una reacción inmediata y brutal. Se compartían como se comparte el fuego en una noche fría, de mano en mano, protegidas del viento, con respeto y temor. El mensaje comenzó a prender. Al principio, como una chispa apenas visible. Una conversación que no se olvidaba. Una idea que volvía una y otra vez mientras se araba el campo o se caminaba por un sendero solitario. Luego, como una brasa. Una convicción que calentaba por dentro, que daba fuerza para soportar la dureza del día sin aceptar sus mentiras. Finalmente, como fuego abierto, imposible de ignorar. No un fuego que destruyera ciudades, sino uno que iluminaba conciencias. De noche, cuando las aldeas se sumían en la oscuridad y solo quedaban algunas lámparas encendidas, ese fuego se transmitía. No dejaba rastro visible. No levantaba sospechas inmediatas. Pero transformaba a quien lo recibía. El campesino ya no miraba al recaudador con la misma sumisión. El monje ya no copiaba textos sin cuestionarlos. El hombre común empezaba a sentir que su miseria no era voluntad divina, sino consecuencia de un orden falso. Bogomil no buscaba fundar una institución. No levantó templos ni organizó jerarquías. Sabía que toda estructura visible acababa sirviendo al mundo material que pretendía cuestionar. Su papel no era gobernar, sino despertar. Y un despertar auténtico no podía imponerse. Solo podía contagiarse. Por eso el mensaje se extendía sin mapas ni registros. Nadie podía señalar con precisión dónde había empezado ni hasta dónde había llegado. Se movía como el viento entre montañas, impredecible, invisible, real. Y cuanto más se intentaba sofocarlo, más rutas se encontraba para avanzar. Porque no dependía de un solo hombre. Había nacido en él, pero ya no le pertenecía. En las noches búlgaras del siglo X, mientras el imperio creía vigilarlo todo, algo nuevo se encendía. No en las torres ni en los palacios, sino en las mentes cansadas de aceptar respuestas que no explicaban nada. El fuego no hacía ruido. No lanzaba chispas al cielo.
pero ardía con una intensidad silenciosa, dispuesto a extenderse más allá de campos, fronteras y generaciones. Y nadie, en ese momento, comprendía aún hasta dónde llegaría esa llama encendida en la oscuridad. La forma en que vivían aquella fe era, en sí misma, una negación del mundo que la rodeaba. No necesitaban levantar nada visible, porque todo lo visible pertenecía al dominio que rechazaban. Allí donde otros buscaban muros de piedra, ellos veían barreras. Allí donde otros erigían altares, ellos reconocían puntos de anclaje a la materia. Por eso no construyeron templos. No porque despreciaran lo sagrado, sino porque se negaban a encerrarlo en un espacio físico. Las iglesias, con sus bóvedas, sus iconos y su olor a incienso, no eran para ellos lugares de encuentro con lo divino, sino escenarios del engaño. Piedra sobre piedra, financiadas con el sudor de los pobres y consagradas por autoridades que vivían lejos del sufrimiento cotidiano. Cada altar les hablaba de una alianza peligrosa entre lo espiritual y lo material. Una alianza que exigía sumisión, que convertía la fe en costumbre y el misterio en rutina. Por eso se reunían en casas, en campos, en senderos apartados. A veces ni siquiera se reunían. No había un lugar fijo, porque fijar era una forma de poseer. La fe no debía tener dirección ni coordenadas. Debía existir allí donde hubiera una conciencia despierta. El mundo entero podía ser atravesado sin dejar huellas visibles, porque lo importante no estaba fuera. Tampoco había cruces. La cruz, para ellos, no era un símbolo de redención, sino de ejecución. Un instrumento de tortura elevado a emblema. Les resultaba inconcebible venerar el objeto con el que se había dado muerte. Colgar una cruz era, a sus ojos, perpetuar la lógica del verdugo, santificar la violencia, normalizar el sufrimiento físico como vía espiritual. No veían en ella amor ni salvación, sino madera manchada de sangre. Esa negativa era especialmente provocadora. Porque la cruz estaba en todas partes, sobre altares, colgada del cuello de los fieles, alzada en procesiones, grabada en monedas y estandartes. Rechazarla no era un simple desacuerdo simbólico. Era una ruptura frontal con la forma dominante de entender lo sagrado. Y esa ruptura no pasaba desapercibida. Los sacerdotes, tal como eran conocidos, tampoco ocupaban un lugar especial en su visión del mundo. No porque negaran la existencia de maestros o guías, sino porque desconfiaban profundamente de cualquier figura que reclamara autoridad sobre el alma desde una estructura visible. Para ellos, muchos de aquellos hombres no eran mediadores del Dios bueno, sino funcionarios del mundo material. Servidores conscientes o inconscientes del orden que mantenía a las almas cautivas. Vestían ropas sagradas, hablaban en nombre de lo eterno, pero participaban activamente en el sistema de poder, en la recaudación, en la justificación de guerras y castigos. Bendecían ejércitos. Callaban ante la injusticia. Predicaban obediencia mientras vivían protegidos del hambre. Esa contradicción era imposible de ignorar para quien había despertado. Por eso los veían no como enemigos personales, sino como engranajes de una maquinaria más grande, profundamente corrompida. En lugar de rituales públicos, practicaban algo mucho más difícil de controlar. La oración interior. No palabras repetidas en voz alta, no fórmulas aprendidas de memoria, no gestos visibles destinados a ser observados. La oración era silenciosa, dirigida hacia adentro, despojada de toda teatralidad. No buscaba convencer a nadie, ni demostrar piedad. Era un acto íntimo de conexión con la luz, un ejercicio de recuerdo. No se hacía para pedir favores ni para evitar castigos, sino para mantener despierta la conciencia en medio de un mundo que constantemente empujaba al olvido. Esa oración no necesitaba horas fijas ni lugares consagrados. Podía surgir mientras se trabajaba la tierra, mientras se caminaba,
mientras se soportaba el dolor físico. No interrumpía la vida, la atravesaba. Era una resistencia silenciosa contra el ruido del mundo, una forma de no perderse en la materia aún estando inmerso en ella. Y en ese espacio interior, donde no había jerarquías visibles, la igualdad era inevitable. Hombres y mujeres compartían la misma dignidad espiritual. No porque se proclamara como un principio político, sino porque se entendía como una consecuencia natural. Si el alma no pertenecía a la carne, entonces el sexo del cuerpo era irrelevante para la verdad. La luz no distinguía entre masculino y femenino. No había justificación posible para que uno dominara al otro en nombre de lo sagrado. Esta idea, sencilla y radical, rompía otro de los pilares del orden establecido. En un mundo donde la mujer era, en la práctica, propiedad, subordinación y silencio, reconocerle la misma capacidad espiritual era profundamente subversivo. No había tronos ni púlpitos desde los que hablar, pero en los encuentros discretos, en las conversaciones nocturnas, las voces se escuchaban por igual. La comprensión no dependía del cuerpo, sino de la lucidez. Eso no significaba ausencia de disciplina ni de exigencia. La igualdad no era indulgencia. Quien comprendía debía vivir conforme a esa comprensión. Y eso implicaba una ética austera, sobria, a veces dura. No basada en mandamientos externos, sino en coherencia interna. Cada acción debía reflejar la conciencia de estar en una prisión sin convertirse en parte de ella. Esta forma de fe no necesitaba ser defendida con armas, porque no pretendía conquistar nada. Tampoco podía ser erradicada fácilmente, porque no tenía centros visibles que destruir. No había templos que derribar, ni ídolos que romper, ni líderes cuya caída significara el final. Todo ocurría en un plano que escapaba al control del poder. Precisamente por eso era tan inquietante. Quien se arrodillaba ante un altar podía ser contado, registrado, vigilado. Quien rezaba en silencio, no. Quien obedecía a una jerarquía podía ser dirigido. Quien solo respondía a una verdad interior, no. Esa fe sin templos ni cruces se movía como una sombra entre las estructuras del mundo, sin enfrentarlas abiertamente, pero vaciándolas de sentido desde dentro. No proclamaban su diferencia. La vivían. Y en esa vivencia discreta, casi invisible, el orden establecido empezaba a sentir algo que no sabía cómo nombrar. No era una rebelión, ni una conspiración armada, ni una herejía ruidosa. Era algo peor. Era la posibilidad de que el poder, privado de obediencia interior, se volviera irrelevante. En el silencio de esa oración interior, en la negativa a adorar símbolos de muerte, en la igualdad sin proclamas, se estaba gestando una forma de libertad que no necesitaba ser anunciada. Bastaba con existir. Y mientras existiera, el mundo material, con todos sus templos y cruces, nunca podría sentirse completamente seguro. Cuando aquella visión alcanzó la figura de Cristo, la ruptura fue total. No quedaba ya ningún puente posible con la interpretación dominante. Lo que para unos era el centro incuestionable de la fe, para otros se transformaba en el punto exacto donde la verdad había sido distorsionada. Para quienes habían despertado, resultaba inconcebible que la luz eterna pudiera someterse a la corrupción de la carne. La materia, nacida del principio maligno, no podía engendrar lo que pertenecía al reino del espíritu. Por eso afirmaban, con una convicción tranquila pero inquebrantable, que Jesús no había nacido como nacen los hombres. No había pasado por la prisión biológica. No había sido formado en un vientre condenado al dolor. Atribuirle ese origen era, a sus ojos, rebajarlo, atraparlo en la misma trampa de la que había venido a advertir. No había encarnación física. Esa idea, tan cuidadosamente protegida por las iglesias, era para ellos una de las grandes falsificaciones.
Decir que el Cristo se había hecho carne significaba aceptar que la materia podía ser vehículo de lo divino. Y eso anulaba toda la comprensión que habían alcanzado sobre el mundo como prisión. Si el Dios bueno podía encarnarse, entonces la carne dejaba de ser sospechosa. Y si la carne dejaba de ser sospechosa, todo el sistema de poder que la gobernaba quedaba justificado. Cristo, según su entendimiento, no era un cuerpo caminando entre otros cuerpos. Era un espíritu. Un enviado. Una manifestación de la luz que no necesitaba asumir forma material para cumplir su misión. Su presencia entre los hombres no se medía en huellas ni en sangre derramada, sino en palabras pronunciadas con precisión quirúrgica, capaces de abrir grietas en la conciencia. No vino a compartir la prisión, sino a señalarla. Su paso por el mundo fue deliberadamente ambiguo. No dejó estructuras. No fundó templos. No estableció jerarquías. Habló en parábolas, no para ocultar la verdad, sino para que solo quienes estuvieran preparados pudieran comprenderla. Porque la verdad, dicha de forma directa a quien no puede soportarla, se convierte en arma contra sí misma. Cristo no descendió para sufrir. Descendió para revelar. Esa diferencia lo cambiaba todo. El sufrimiento no era redentor. La muerte no era necesaria. No había una deuda que pagar con sangre. La idea de un sacrificio expiatorio les parecía una perversión del mensaje original, una reinterpretación diseñada para glorificar el dolor y hacer aceptable la injusticia. Si la salvación dependía de la muerte violenta de un inocente, entonces el mundo material quedaba legitimado en su crueldad. Pero Cristo no vino a legitimar el mundo. Vino a desenmascararlo. Su misión no fue morir por los hombres, sino despertarlos. Mostrarles que no pertenecían a este orden. Que la verdadera filiación no era biológica, sino espiritual. Que el reino al que aspiraban no estaba por llegar en el tiempo, sino presente más allá de la materia. Sus palabras no buscaban consolar, sino sacudir. No ofrecían paz fácil, sino una claridad que podía resultar insoportable. Desde esta visión, la cruz se vaciaba de todo poder sagrado. No era un altar. No era un puente entre mundos. Era un instrumento de ejecución, utilizado por el sistema material para eliminar aquello que lo amenazaba. Convertirla en símbolo central de la fe era, para ellos, la prueba definitiva de la inversión del mensaje. Era elevar el triunfo del verdugo a categoría de victoria divina. Era enseñar a venerar el mecanismo de muerte en lugar de comprender la enseñanza de vida. Por eso la cruz no salvaba. Solo recordaba hasta dónde podía llegar el mundo cuando se sentía cuestionado. Recordaba que el poder siempre responde con violencia cuando la verdad se vuelve peligrosa. Pero no contenía redención alguna. La redención, si existía, no estaba en la madera ni en los clavos, sino en lo que había sido dicho antes de que todo terminara. En las palabras que aún podían escucharse si se sabía cómo oírlas. Cristo, entonces, no era una víctima sublime, sino un mensajero lúcido. No un cordero sacrificado, sino un testigo. Su autoridad no provenía del sufrimiento, sino del conocimiento. Y ese conocimiento no se imponía. Se ofrecía. Quien podía aceptarlo, lo aceptaba. Quien no, lo rechazaba sin siquiera darse cuenta. Esta interpretación era profundamente peligrosa. Porque eliminaba el núcleo emocional sobre el que se sostenía gran parte del control religioso. Sin sacrificio no había culpa heredada. Sin culpa no había necesidad de intermediarios. Sin intermediarios, el poder espiritual regresaba al individuo. Y un individuo que no necesita ser salvado por una institución es un individuo imposible de gobernar desde el miedo. Cristo, despojado de carne y cruz, se convertía en algo mucho más difícil de neutralizar.
No podía ser encerrado en imágenes ni en rituales. No podía ser monopolizado por una jerarquía. No pertenecía a ningún lugar físico. Existía allí donde alguien comprendía. Allí donde una conciencia despertaba a la naturaleza ilusoria del mundo material. Su presencia no se medía en templos llenos, sino en silencios densos. En miradas que ya no aceptaban las explicaciones oficiales. En vidas vividas con desapego, sin odio, sin adoración al sufrimiento. Cristo no reinaba desde lo alto de un altar, sino desde la claridad interior de quienes habían entendido su verdadero mensaje. Así, la figura que el poder creía haber dominado se volvía incontrolable. Porque ya no dependía de la historia oficial ni de la sangre derramada. Dependía únicamente de algo que no podía ser confiscado, censurado ni destruido. La comprensión. Y allí donde esa comprensión surgía, aunque fuera en una sola mente, la cruz dejaba de ser sagrada, y el mundo, por un instante, perdía parte de su dominio. Una vez comprendida la naturaleza del mundo y la distorsión del mensaje original, el enemigo dejó de ser abstracto. Ya no era solo una fuerza invisible o un principio lejano. Tenía rostro, estructura, nombre. Estaba presente en cada decreto, en cada liturgia solemne, en cada estandarte alzado en nombre de lo sagrado. Para quienes habían despertado, la conclusión era inevitable: el poder organizado no era neutral. Era parte activa del engaño. Bizancio, con todo su esplendor, se alzaba como la manifestación más perfecta de esa alianza perversa. Sus cúpulas brillaban al sol, sus palacios resplandecían con oro y mosaicos. Sus ceremonias combinaban lo político y lo religioso hasta volverlos indistinguibles. A los ojos del pueblo, aquello parecía la encarnación del orden divino en la tierra. Para quienes veían más allá de la apariencia, era exactamente lo contrario. Bizancio no era el reino del Dios bueno. Era el brazo visible del Dios falso. Cada ley promulgada, cada impuesto exigido, cada guerra bendecida desde los altares formaba parte de la misma lógica: mantener a las almas atadas a la materia mediante el miedo y la necesidad. El imperio no gobernaba solo cuerpos, gobernaba conciencias. Enseñaba que obedecer era virtud, que resistirse era pecado, que el sufrimiento aceptado garantizaba recompensa futura. Así, la injusticia se volvía soportable y la opresión, legítima. Roma, por su parte, representaba algo aún más doloroso. No solo poder, sino traición. Traición a la verdad que había sido revelada. Traición al mensaje que hablaba de liberación interior. Traición al espíritu que había denunciado el mundo como prisión. Desde esta mirada, Roma había tomado las palabras más incómodas y las había convertido en doctrina domesticada. Había envuelto el conocimiento en rituales, había sustituido el despertar por obediencia, había cambiado la lucidez por fe ciega. Lo que nació como advertencia se transformó en institución. Y toda institución, cuando se aferra a la materia, termina sirviendo al mismo principio que dice combatir. Los templos se llenaron de imágenes, de oro, de jerarquías. La verdad dejó de ser algo que se buscaba y pasó a ser algo que se administraba. Ya no era necesario comprender, bastaba con creer, pagar y obedecer. Así, la prisión se volvió confortable para algunos, y absolutamente insoportable para otros. Desde esta comprensión, obedecer al Estado no era un acto neutral. Era servir al mal. No porque cada gobernante fuera consciente de ello, sino porque el Estado mismo estaba construido sobre la ilusión de autoridad absoluta. Reclamaba lealtad, sacrificio, impuestos, incluso la vida, a cambio de una protección que nunca era completa. Pedía que el individuo se definiera como súbdito, ciudadano, fiel, antes que como alma libre. Y esa redefinición era la esencia de la trampa.
Los impuestos no eran solo tributos materiales. Eran símbolos de sumisión. Cada moneda entregada representaba horas de vida arrancadas a la carne para sostener estructuras que perpetuaban el orden falso. Guerras libradas en nombre de Dios o del imperio no eran accidentes históricos, sino consecuencias lógicas de un sistema que necesitaba violencia para mantenerse. La jerarquía, tanto política como religiosa, no era un medio de organización, sino una forma de separación. Unos mandaban, otros obedecían, unos interpretaban la verdad, otros la aceptaban. Todo eso debía ser condenado. No con espadas ni con levantamientos visibles, sino con la retirada interior del consentimiento. Porque el poder, tal como lo entendían, no existía por sí mismo. Era una construcción sostenida por la creencia colectiva. Gobernaba porque se creía en él. Castigaba porque se aceptaba su derecho a castigar. Reinaba porque se le reconocía como necesario. El poder era la gran ilusión. Una ilusión tan antigua y tan bien construida que parecía natural. Pero una ilusión al fin y al cabo. Cuando alguien dejaba de creer en ella, su fuerza se debilitaba. No desaparecía de inmediato, pero perdía algo esencial, su legitimidad interior. Y un poder sin legitimidad puede imponer, pero no convencer. Puede matar, pero no transformar. Puede silenciar, pero no despertar. Por eso no necesitaban enfrentarse abiertamente al imperio ni a la Iglesia. Sabían que hacerlo en el plano material solo reforzaría el ciclo de violencia que el mundo dominaba también. Su resistencia era más profunda. Vivían sin otorgar al poder la autoridad que reclamaba sobre sus almas. Cumplían lo necesario para sobrevivir, pero no confundían supervivencia con lealtad. Pagaban cuando no había alternativa, pero sin sacralizar la obligación. Obedecían en lo externo, pero no en lo esencial. Esa actitud era imperdonable. Porque el poder tolera la rebeldía visible, ya que puede aplastarla. Lo que no tolera es la indiferencia interior. Un súbdito que no cree, un fiel que no teme. Un ciudadano que no idolatra el orden establecido es mucho más peligroso que un enemigo declarado. Porque no se puede negociar con él ni comprar su obediencia. Así, Iglesia e imperio comenzaron a ser vistos no como caminos hacia lo divino, sino como murallas levantadas para impedir el acceso a la verdad. Murallas cubiertas de símbolos sagrados, defendidas por ejércitos y bendecidas por liturgias solemnes. Pero murallas al fin y al cabo. Quien había comprendido esto ya no podía volver atrás. No podía arrodillarse sin sentir el peso de la mentira. No podía escuchar un sermón sin percibir lo que se ocultaba entre las palabras. No podía ver desfilar a los poderosos sin reconocer la fragilidad de su dominio. El mundo seguía imponiendo su fuerza, pero ya no imponía su sentido. Y en esa grieta, invisible pero irreversible, comenzaba a gestarse algo que ni Bizancio ni Roma podían controlar del todo. Una forma de libertad que no necesitaba ser proclamada, porque había dejado de creer en la ilusión más antigua de todas. La ilusión de que el poder, por el simple hecho de existir, merecía ser obedecido. La reacción no se hizo esperar. Ningún sistema de poder tolera durante mucho tiempo aquello que lo desenmascara. Y cuando la idea comenzó a extenderse más allá de lo que podía ser ignorado, el mundo respondió como siempre había respondido, con miedo convertido en violencia. Primero llegaron las acusaciones. Susurros invertidos, ya no de fe sino de sospecha. Vecinos que denunciaban a vecinos. Fieles que señalaban miradas distintas durante la liturgia, silencios demasiado densos, ausencias en los rituales. La palabra hereje empezó a circular con la misma facilidad con la que antes había circulado el nombre prohibido. Y esa palabra no era solo una etiqueta, era una sentencia.
Ser señalado significaba dejar de existir a los ojos del orden. El hereje no era un discrepante, ni siquiera un enemigo legítimo. Era una anomalía. Algo que debía ser extirpado para preservar la estabilidad del mundo. No se le combatía por lo que hacía, sino por lo que pensaba. Y eso lo convertía en una amenaza absoluta. Comenzaron las cacerías. No siempre abiertas, no siempre anunciadas. A veces eran detenciones nocturnas, golpes secos en una puerta cuando el pueblo dormía. Otras veces eran arrestos públicos, diseñados para enseñar. Soldados y funcionarios se presentaban con documentos sellados, con palabras solemnes que hablaban de corrección, de pureza, de salvación del alma. Pero lo que venía después no tenía nada de salvación. Las plazas públicas, concebidas para el mercado y el encuentro, se transformaron en escenarios del terror. Allí se levantaron las hogueras. No como actos improvisados, sino como rituales cuidadosamente planificados. La multitud era convocada. No solo para presenciar, sino para participar emocionalmente. Se predicaba antes de encender el fuego. Se recordaba al pueblo que aquello era justicia, no crueldad. Que el castigo de uno protegía a muchos. Las llamas no solo consumían cuerpos. Consumían advertencias. El fuego iluminaba los rostros de quienes miraban, obligándolos a grabar la escena en la memoria. El grito del condenado, el olor de la carne quemada, el crujido de la madera. Todo formaba parte de un lenguaje claro, inequívoco. Pensar de otro modo tenía un precio. Y ese precio se pagaba en público. Quienes no morían en las hogueras conocían algo quizás peor. Las torturas. No se aplicaban solo para castigar, sino para quebrar. El objetivo no era la muerte rápida, sino la confesión. Arrancar palabras. Nombres. Redes. Ideas. El cuerpo, esa jaula impuesta, era utilizado ahora como instrumento de chantaje contra el alma. Se retorcía, se laceraba, se agotaba hasta que el dolor parecía borrar toda convicción. Muchos resistieron más de lo que nadie esperaba. No porque no sintieran dolor, sino porque habían comprendido que el cuerpo no era lo esencial. Pero incluso los más firmes podían quebrarse. Y cuando lo hacían, no era vergüenza lo que sentían, sino una tristeza profunda. No por sí mismos, sino por la verdad que sabían que estaba siendo utilizada contra otros. Las confesiones arrancadas bajo tormento se convertían en documentos oficiales. Listas. Registros. Pruebas de que el enemigo existía. Pruebas fabricadas con gritos y sangre. El sistema necesitaba mostrar que tenía razón, aunque para ello tuviera que destruir todo rastro de verdad. Los libros fueron el siguiente objetivo. No solo los textos claramente prohibidos, sino cualquier escrito que pudiera albergar una interpretación distinta. Evangelios ocultos, comentarios marginales, fragmentos copiados a mano. Todo lo que escapara al control debía desaparecer. Las hogueras ardieron también para ellos. Pergaminos antiguos, palabras transmitidas durante generaciones, conocimientos que habían sobrevivido al tiempo fueron reducidos a ceniza. Quemar un libro era un acto simbólico. No se destruía solo papel. Se intentaba borrar una posibilidad. Anular una memoria. Convertir el pasado en algo maleable, controlable, seguro. Y cuando los libros no bastaban, se borraban los nombres. Se reescribían genealogías. Se eliminaban referencias. Se hacía como si esas personas nunca hubieran existido. El silencio se convirtió en política. Un silencio impuesto por la fuerza, pero también aceptado por miedo.
Quien había visto una hoguera ya no hacía preguntas. Quien había oído los gritos desde una celda cercana aprendía a bajar la mirada. El silencio se infiltró en las conversaciones, en los gestos, incluso en los pensamientos. No solo había que callar en voz alta, había que aprender a no pensar demasiado. Ese era el verdadero triunfo del sistema. No la eliminación física del hereje, sino la autocensura interior del superviviente. La duda sofocada antes de nacer. La pregunta reprimida por instinto. Así, la prisión se reforzaba sin necesidad de muros adicionales. Cada individuo se convertía en su propio carcelero. Pero no todo pudo ser destruido. Porque las ideas que habían prendido no dependían de libros ni de nombres escritos. Vivían en la comprensión interior de quienes habían despertado. Y esa comprensión no podía ser arrancada del todo, ni siquiera bajo tortura. Podía ser silenciada, enterrada, forzada a esconderse, pero no eliminada. Algunos sobrevivieron fingiendo obediencia. Otros huyeron a regiones más apartadas. Algunos murieron sin haber pronunciado una sola palabra que delatara a otros. Y hubo quienes, incluso en el momento final, mantuvieron una claridad que ningún verdugo pudo comprender. Porque habían visto más allá del fuego, más allá del dolor, más allá del mundo que intentaba destruirlos. El silencio cayó como una noche espesa sobre las tierras donde antes había circulado el mensaje. Las conversaciones se volvieron triviales. Las miradas, cautas. El miedo hizo su trabajo con eficacia. Pero bajo esa superficie callada, algo seguía latiendo. No con la fuerza de un grito, sino con la persistencia de un recuerdo. La verdad había sido perseguida, quemada, torturada. Pero no había sido refutada. Y mientras existiera fuera una sola conciencia que supiera lo que realmente había ocurrido, el silencio impuesto por la fuerza nunca sería absoluto. El mundo había demostrado, una vez más, de que era capaz cuando se sentía amenazado. Y quienes habían comprendido esa lección ya no podían dudar, la prisión no solo existía. Estaba dispuesta a matar para seguir siendo invisible. El poder creyó haber ganado. Las hogueras ardieron, los nombres fueron borrados, los libros reducidos a ceniza. Durante un tiempo, el silencio pareció absoluto. Pero el mundo se equivocó en algo esencial, confundió el cuerpo con la idea, y la muerte con el final. Los bogomilos no murieron. Se desplazaron. Como el fuego que se oculta bajo las cenizas y reaparece kilómetros más allá, la comprensión que había nacido en aquellas tierras no dependía ya de un lugar concreto ni de un nombre único. Había aprendido a sobrevivir a la persecución. Había aprendido a moverse sin ser vista. A mutar sin perder su esencia. El mensaje, despojado de forma fija, comenzó a viajar. No cruzó fronteras con ejércitos ni estandartes. Lo hizo a través de comerciantes, de peregrinos, de exiliados, de campesinos que huían de una hoguera para encontrarse con otra realidad. Pasó de boca en boca, de mirada en mirada, a veces incompleto, a veces transformado, pero siempre reconocible para quien sabía escuchar. Allí donde alguien se preguntaba por qué el mundo era tan cruel si había sido creado por el bien, la semilla encontraba tierra fértil. En otras regiones, con otros nombres, la llama volvió a encenderse. Los cátaros no copiaron una doctrina exacta. No necesitaban hacerlo. Reconocieron la verdad porque ya habitaba en ellos. El mundo como prisión. La materia como engaño. La luz como origen. Lo que había sido susurro en los Balcanes se convirtió en convicción en nuevas tierras. No era imitación, era continuidad. Junto a ellos, otros movimientos surgieron o despertaron a la misma comprensión.
los patarinos, los paulicianos, los valdenses. Distintos contextos, distintas formas externas, pero un mismo núcleo. Rechazo del poder sacralizado. Desconfianza hacia la jerarquía. Búsqueda de una verdad interior que no necesitaba templos ni intermediarios. Cada uno fue señalado como herejía, pero todos compartían una misma herida abierta: la negativa a aceptar que la injusticia del mundo fuera voluntad divina. Europa comenzó a contagiarse. No de una enfermedad, como decían los sermones, sino de una lucidez peligrosa. Una forma de ver que no podía encerrarse en fronteras. En caminos secundarios, en aldeas apartadas, en ciudades donde el comercio abría grietas culturales, el mensaje encontraba refugio. El miedo había enseñado a hablar en clave, a reconocer aliados sin palabras explícitas, a transmitir lo esencial sin dejar rastro. El sur de Francia se convirtió en un foco incandescente. Allí, la llama no solo sobrevivió, ardió con fuerza. Las comunidades crecieron. La comprensión se volvió colectiva. Ya no se trataba solo de individuos aislados que despertaban en silencio, sino de pueblos enteros que empezaban a vivir de otra manera. La autoridad religiosa era cuestionada no con gritos, sino con indiferencia. Los rituales perdían su poder. El miedo dejaba de funcionar como herramienta. Eso era inadmisible. Cuando el poder comprendió que no estaba ante una desviación pasajera, sino ante una alternativa real, la respuesta fue definitiva. Ya no bastaban las hogueras locales ni las persecuciones selectivas. Era necesario un acto ejemplar, una demostración de fuerza tan brutal que borrara cualquier tentación de seguir ese camino. Así llegó la cruzada. No contra tierras lejanas ni contra enemigos externos, sino contra la propia población. El lenguaje fue cuidadosamente elegido. Se habló de purificación, de defensa de la fe, de guerra santa. Se prometió perdón a quienes mataran. Se bendijo la violencia antes de ejercerla. El exterminio fue envuelto en palabras sagradas para hacerlo aceptable. La cruzada albigense no fue una guerra. Fue una aniquilación. Ciudades enteras fueron arrasadas. Hombres, mujeres y niños murieron sin distinción. No se buscaba corregir ni convertir, se buscaba borrar. El fuego volvió a recorrer las plazas, pero ahora en una escala mayor, sistemática, despiadada. Donde antes había comunidades vivas, quedó tierra quemada. Donde antes se hablaba en susurros, solo quedó el silencio de la muerte. El mensaje fue claro. No debía quedar nada. Ni personas. Ni ideas. Ni memoria. Pero una vez más, el poder cometió el mismo error. Pensó que la verdad dependía de quienes la encarnaban visiblemente. No entendió que aquello que se había propagado ya no necesitaba cuerpos colectivos para existir. Bastaba una mente. Bastaba un recuerdo. Bastaba una comprensión transmitida a tiempo, antes de que el fuego llegara. Algunos escaparon. Otros fingieron someterse. Otros murieron sin renunciar a lo que habían comprendido. Y aunque la cruzada logró devastar regiones enteras, no logró su objetivo último. Porque la llama no se apaga matando. Se apaga convenciendo. Y eso nunca ocurrió. La violencia solo confirmó lo que muchos ya sabían, que el mundo material, cuando se siente amenazado, responde siempre con sangre. Europa quedó marcada para siempre. Bajo sus catedrales, bajo sus leyes, bajo sus relatos oficiales, quedó enterrada una historia distinta. La de quienes se atrevieron a decir que el mundo no era lo que parecía. Que la autoridad no merecía obediencia automática.
Que la verdad no necesitaba espada para sostenerse. Los bogomilos no murieron. Se disolvieron en el tejido mismo de Europa. En herejías futuras. En preguntas incómodas. En movimientos perseguidos una y otra vez. El nombre cambió, la forma cambió, pero la herida siguió abierta. Y mientras existiera esa herida, el mundo jamás podría cerrarse del todo sobre su mentira. Porque el contagio ya había ocurrido. Y ningún exterminio, por absoluto que pareciera, había logrado detenerlo. Con el paso del tiempo, algo quedó claro incluso para quienes detentaban el poder. No era la violencia lo que más les inquietaba. Espadas había habido siempre. Rebeliones armadas surgían y caían con una regularidad casi previsible. Los ejércitos podían ser derrotados, los líderes decapitados, las ciudades arrasadas. Todo eso entraba dentro de los cálculos del mundo. Pero aquello que se había extendido no respondía a esa lógica. No temían la espada. Temían la idea. Una idea que no necesitaba ejércitos para avanzar. Que no reclamaba territorios ni proclamaba reyes. Una idea que no se alzaba contra el poder desde fuera, sino que lo vaciaba desde dentro. Porque una persona que ya no creía en la sacralidad del orden establecido era alguien a quien no se podía gobernar del todo. Podía obedecer por miedo, pero no por convicción. Y esa diferencia era crucial. Lo que más aterraba a la Iglesia no era la herejía ruidosa, sino la fe silenciosa. Una fe sin templos ni altares, imposible de señalar en un mapa. Sin edificios que confiscar, sin reliquias que destruir. Una fe que no exigía peregrinaciones ni ceremonias públicas, que no dejaba rastro visible. ¿Cómo combatir algo que no se manifestaba exteriormente? ¿Cómo erradicar una convicción que no necesitaba reunirse en masa? Tampoco había diezmos. Y eso no era un detalle menor. El sistema se sostenía sobre flujos constantes de riqueza, sobre la conversión de la fe en recurso material. El diezmo no era solo dinero, era dependencia. Era la prueba de que el creyente aceptaba la mediación de la institución. Una fe que no pagaba, que no necesitaba intermediarios, rompía el circuito entero. No podía ser administrada. No podía ser dosificada. No podía ser castigada retirándole beneficios que nunca había aceptado. Era una fe imposible de controlar. No había listas de fieles. No había registros sacramentales. No había una jerarquía clara a la que presionar o corromper. Todo ocurría en el interior del individuo. Y el interior, incluso bajo tortura, nunca era completamente accesible. El poder podía obligar a pronunciar palabras, pero no podía obligar a comprender. Podía imponer silencio, pero no borrar lo que ya había sido visto. Por eso el conocimiento se convirtió en el verdadero enemigo. No el conocimiento técnico ni el erudito, sino ese conocimiento que transformaba la mirada. El que hacía que las mismas palabras ya no significaran lo mismo. El que convertía los rituales en gestos vacíos y las amenazas en ruidos sin autoridad moral. Quien poseía ese conocimiento no necesitaba que se le explicara el mundo, lo veía tal como era. Ese conocimiento funcionaba como un arma, pero no como las demás. No hería cuerpos, sino certezas. No derribaba muros, sino justificaciones. No mataba, pero hacía algo peor para el sistema, volvía innecesaria su existencia. Una persona que comprendía ya no necesitaba ser salvada por una institución. Ya no temía el castigo eterno prometido por quienes hablaban en nombre de lo divino. Y sin miedo, el control se debilitaba. La verdad, en ese contexto, era una amenaza absoluta. No porque fuera violenta, sino porque era irreversible.
Una vez vista, no podía ser desvista. Una vez comprendida, no podía ser olvidada del todo. Podía ser reprimida, escondida bajo capas de rutina y supervivencia, pero seguía ahí, como una fisura permanente en el relato oficial. Y cada fisura era una posibilidad de derrumbe. La Iglesia entendió esto antes que muchos otros. Por eso reaccionó con tanta ferocidad. No defendía solo dogmas, defendía un modelo de mundo. Un mundo donde la verdad debía pasar por filtros autorizados. Donde el conocimiento era peligroso si no estaba supervisado. Donde pensar por cuenta propia era ya una forma de desobediencia. No luchaban contra personas concretas. Luchaban contra la posibilidad de que la verdad no les perteneciera. Y esa posibilidad era insoportable. Porque significaba admitir que la autoridad espiritual no era inherente, sino concedida. Que el poder no descendía del cielo, sino que se sostenía sobre la aceptación humana. Y aceptar eso era el primer paso hacia su disolución. Así, el miedo se infiltró en cada decisión, en cada decreto, en cada cruzada. Un miedo profundo, casi desesperado. No al caos, sino a la lucidez. No a la guerra, sino al silencio interior de quien ya no cree en el relato impuesto. Porque mientras existiera alguien capaz de vivir sin templos, sin diezmos, sin intermediarios, el edificio entero del poder espiritual estaría siempre en peligro. La verdad no necesitaba atacar. Bastaba con existir. Y esa simple existencia, discreta, invisible, era el mayor desafío que el mundo había conocido jamás. Cuando el ruido de las hogueras se apagó y los ejércitos regresaron a sus tierras, quedó la ilusión de que todo había terminado. Las ciudades fueron reconstruidas, las iglesias alzadas de nuevo, los nombres oficiales reescritos con pulso firme. Para el mundo visible, la amenaza había sido eliminada. Pero lo que no se ve rara vez desaparece del todo. El legado no quedó en monumentos. Quedó en ausencias. Textos que ya no estaban donde debían. Fragmentos mutilados. Evangelios citados por otros, pero jamás conservados completos. Palabras que sobrevivieron solo en copias tardías, deformadas, incompletas, sospechosas. Símbolos que aparecían una y otra vez en lugares distintos, discretos, casi invisibles, como si alguien hubiera querido dejar marcas sin revelar del todo su significado. Nada explícito. Nada que pudiera ser señalado sin riesgo. Solo pistas para quien supiera mirar. Ese legado oculto no buscó imponerse. Se disolvió. Pasó a formar parte de corrientes subterráneas que reaparecieron siglos después bajo otros nombres, en otros contextos. Ideas que volvían a surgir en movimientos gnósticos posteriores, en herejías inesperadas, en filosofías que parecían nuevas pero que contenían un eco antiguo. La sospecha sobre la materia. La desconfianza hacia el poder sacralizado. La convicción de que el conocimiento interior era superior a cualquier autoridad externa. Nada de eso surgía de la nada. Eran restos. Huellas. Sedimentos de una comprensión que había aprendido a sobrevivir sin exponerse. Como si la verdad hubiera aceptado que, para persistir, debía volverse ambigua. No clara, no contundente, sino fragmentaria. Capaz de despertar preguntas, no de ofrecer respuestas cerradas. Por eso surgieron rumores. Susurros sobre comunidades que nunca desaparecieron del todo. Grupos pequeños, sin nombre oficial, sin registros claros, que mantenían ciertas ideas vivas bajo apariencia de ortodoxia. ¿Sociedades secretas? Tal vez. O tal vez algo más sencillo y más difícil de detectar, individuos aislados,
separados por el tiempo y el espacio, pero unidos por una misma intuición. Personas que, sin conocerse, llegaban a conclusiones similares al observar el mundo con honestidad radical. El poder siempre necesitó imaginar conspiraciones organizadas. Pero la verdad rara vez funciona así. No necesita juramentos ni estructuras complejas. Se transmite a través de la experiencia compartida del sufrimiento, de la incoherencia, de la pregunta que vuelve una y otra vez cuando las respuestas oficiales ya no bastan. Si algo sobrevivió, no lo hizo como una organización, sino como una herida abierta en la conciencia europea. Esa herida nunca cerró. Aparecía cada vez que alguien cuestionaba por qué el mal parecía tan eficiente y el bien tan frágil. Cada vez que alguien dudaba de que la riqueza y el poder fueran signos de bendición. Cada vez que un individuo sentía que el mundo no era hogar, sino tránsito. No hacía falta conocer nombres antiguos ni doctrinas prohibidas. Bastaba con hacerse la pregunta correcta. Y esa pregunta persistió. Fue prohibida, ridiculizada, castigada, pero jamás erradicada. Pasó de boca en boca, de siglo en siglo, disfrazada de filosofía, de mística, de literatura. A veces surgía en contextos religiosos. Otras, completamente al margen de ellos. Pero siempre apuntaba al mismo punto incómodo, la incoherencia fundamental entre un mundo brutal y la idea de una creación perfectamente buena. ¿Por qué el dolor es estructural y no excepcional? ¿Por qué la violencia parece tan profundamente integrada en la realidad? ¿Por qué la injusticia se reproduce incluso cuando se intenta erradicarla? El relato oficial ofrecía respuestas. Pero cada vez convencían a menos. Y en ese desgaste silencioso, la pregunta prohibida volvía a alzarse, no como desafío público, sino como reflexión íntima, casi inevitable para quien observaba sin filtros. ¿Y si tenían razón? Si el mundo no fue creado por la luz. Si la materia no es el origen, sino el resultado de una caída. Si el sufrimiento no es una prueba, sino una consecuencia lógica. Entonces la pregunta final no podía evitarse. ¿Quién creó realmente este mundo? No como ejercicio teológico, sino como cuestión existencial. Porque la respuesta, fuera cual fuera, cambiaba la forma de vivir. Si el mundo es una prisión, entonces no se le debe lealtad absoluta. Si el poder pertenece a esta estructura, entonces no merece obediencia interior. Si la verdad no habita en templos ni decretos, entonces debe buscarse en otro lugar. Tal vez por eso el legado nunca fue completamente revelado. Porque no estaba destinado a convertirse en dogma. Era una invitación permanente a mirar con honestidad brutal. A no aceptar consuelos fáciles. A soportar la incomodidad de una verdad que no promete redención rápida ni justicia visible. Una verdad que no ofrece victoria, pero sí claridad. El mundo siguió su curso. Imperios cayeron, otros surgieron. Las iglesias cambiaron de forma, pero no de función. La violencia adoptó nuevos nombres, nuevas justificaciones. Sin embargo, bajo todo ello, algo permaneció intacto. No una doctrina, no un movimiento, no una institución. Una sospecha. La sospecha de que la realidad no es lo que dice ser. La sospecha de que obedecer no es siempre virtud. La sospecha de que la luz no pertenece a este mundo, pero puede ser recordada desde dentro. Ese es el verdadero legado. No algo que pueda ser quemado, perseguido o borrado de los registros. Algo que se activa cada vez que alguien se atreve a formular la pregunta que nunca debió hacerse, y que, sin embargo, sigue viva.
Porque mientras exista alguien dispuesto a preguntarse quién creó realmente este mundo, la prisión nunca estará completamente cerrada. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.